En la tarde del 15 de agosto de 1971, los estadounidenses estaban inmersos en sus rutinas dominicales habituales, cuando sus programas de televisión fueron interrumpidos repentinamente. El presidente Richard Nixon apareció en pantalla con un anuncio que alteraría silenciosamente el fundamento económico del mundo moderno. Con un tono calmado y deliberado, le dijo a la nación que cerraba temporalmente la ventanilla del oro, poniendo fin a la capacidad de cambiar dólares estadounidenses por oro. Sonaba técnico, incluso inofensivo. La mayoría de los espectadores probablemente se encogieron de hombros y volvieron a sus cenas. Pero ese momento marcó el final de una era. Fue el instante en que el dinero dejó de ser algo real, algo anclado a un recurso físico, y se convirtió en una promesa, un pagaré de papel respaldado solo por la confianza en un gobierno que ahora podía imprimir dólares ilimitadamente cada vez que lo considerara conveniente. Lo que Nixon enmarcó como una medida temporal ha durado más de medio siglo, y sus consecuencias se han filtrado en casi todas las facetas de la vida. Si alguna vez te has preguntado por qué tus abuelos podían comprar una casa con un solo ingreso, mientras tú apenas puedes cubrir el alquiler, incluso con 2 salarios, la respuesta comienza en esa tranquila noche de domingo. Si has sentido el extraño desequilibrio de trabajar más duro que las generaciones anteriores, y, sin embargo, quedarte más atrás, las raíces se remontan a esta decisión. No fue un cambio dramático que el público pudiera sentir instantáneamente. Fue lento, invisible, como una sutil presión que empuja todo fuera de alcance. La economía moderna, los precios al alza, el poder adquisitivo decreciente, la creciente brecha de riqueza, todo comenzó con esa transmisión. Y comprender lo que cambió ese día es la clave para entender por qué el mundo se siente tan diferente ahora y por qué tu realidad financiera diverge tan bruscamente de la que disfrutaron tus padres y abuelos. Durante la mayor parte de la historia estadounidense, el dólar no era solo papel con tinta verde. Representaba algo tangible, un derecho directo sobre el oro almacenado en las bóvedas del gobierno. Este sistema, conocido como el patrón oro, significaba que cada dólar que circulaba en la economía estaba respaldado por una cantidad precisa de oro. En teoría, cualquier persona que tuviera $1 podía cambiarlo por su valor equivalente en oro, y esa promesa creaba una disciplina real. El gobierno no podía simplemente crear dinero cuando quisiera. Necesitaba oro para justificar cada nuevo dólar impreso. Esta restricción inherente dio forma a un tipo diferente de mundo económico. Los precios fueron notablemente estables durante décadas, y la inflación apenas se registró como una preocupación. Si alguien ahorraba $100 en 1900 y los guardaba, seguirían comprando casi la misma cantidad de bienes medio siglo después. El dinero mantuvo su valor a través de generaciones, lo que hacía del ahorro una forma racional y fiable de construir seguridad y prosperidad. Pero esta estabilidad tenía una contrapartida, un límite al poder del gobierno. Bajo el patrón oro, los políticos no podían financiar guerras sin fin o programas sociales masivos imprimiendo dinero. No podían incurrir en grandes déficits sin consecuencias. El oro actuaba como un límite inquebrantable, una cadena que impedía que el gobierno expandiera el gasto más allá de lo que el país podía realmente soportar. Para mediados del siglo XX, esa cadena se había vuelto inconveniente. El gobierno quería flexibilidad, quería margen de maniobra para gastar, para estimular, para intervenir siempre que lo considerara necesario, y el patrón oro se interponía. A finales de los años 60, la presión aumentaba. Algo tenía que ceder, y pronto cedió. A finales de la década de 1960, Estados Unidos se encontró en una trampa financiera cada vez más estrecha. La guerra de Vietnam estaba drenando miles de millones. Los programas de la Gran Sociedad en Casa estaban expandiendo el gasto social a un ritmo sin precedentes. Estos compromisos requerían dinero, mucho más dinero del que podía soportar con la cantidad de oro que realmente poseía, y otras naciones comenzaron a notarlo.
Bajo el sistema de Bretton Woods, establecido después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos extranjeros tenían derecho a cambiar sus dólares estadounidenses por oro a una tasa fija de 35 latros por onza. Durante años, esa promesa mantuvo fuerte la confianza global en el dólar estadounidense. Pero a medida que Estados Unidos imprimía más y más dólares, los países se dieron cuenta de algo preocupante. Ya no tenía suficiente oro para respaldar todos los dólares que había creado. Francia, liderada por el presidente Charles de Gaulle, fue la primera en desafiarlo. Comenzó a exigir oro físico a cambio de sus reservas de dólares. Otras naciones le siguieron. Los envíos de oro salieron discretamente de Fort Knox, mientras los gobiernos extranjeros ejercían su derecho legal. El mundo estaba, en efecto, votando con sus pies y votando contra el dólar. El presidente Nixon se enfrentó a un dilema histórico. Podía honrar la promesa, continuar cambiando dólares por oro y ver cómo las reservas de oro de Estados Unidos desaparecían. O podía romper la promesa. El 15 de agosto de 1971, eligió romperla. Con un anuncio televisado, suspendió, temporalmente, la convertibilidad de dólares a oro. Aseguró al público que esto era para proteger el dólar, culpando a los especuladores y gobiernos extranjeros. Pero entre bastidores, la verdad era mucho más grave. Estados Unidos había incumplido, no ruidosa ni dramáticamente, sino sutilmente, al cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Lo que Nixon describió como temporal ha perdurado por más de 50 años. Una vez liberado de la restricción del oro, el gobierno obtuvo la capacidad de imprimir dinero sin límites. Y una vez que esa puerta se abrió, nunca más se cerró. El mundo había entrado en la era de la moneda fiduciaria, dinero respaldado no por oro, sino solo por la confianza. Y las consecuencias de ese cambio han moldeado cada desafío económico que enfrentamos hoy. Cuando el dólar se desvinculó del oro, el dinero mismo cambió de una manera fundamental. Ya no era un derecho sobre algo real y finito. Se convirtió en una promesa abstracta, un trozo de papel que el gobierno podía crear a voluntad. Esta es la esencia del dinero fiduciario, moneda respaldada no por un activo físico, sino por la fe en la autoridad emisora. En un sistema fiduciario, el gobierno puede imprimir nuevos dólares cada vez que los necesita. La Reserva Federal puede expandir la oferta monetaria con unas pocas pulsaciones de teclado. Y si bien esta capacidad otorga a los formuladores de políticas una enorme flexibilidad, también crea una distorsión silenciosa y poderosa que la mayoría de la gente nunca ve directamente. Aquí es donde el sistema se vuelve profundamente desigual. Cuando nuevo dinero entra en la economía, no se distribuye de manera uniforme a todos. Fluye a través de canales específicos, generalmente el sector financiero, mucho antes de llegar a los trabajadores comunes. Los bancos reciben el dinero nuevo primero. Grandes corporaciones e inversores acceden a préstamos baratos. Los propietarios de activos ven cómo su riqueza se infla casi de inmediato a medida que el valor de las acciones, bienes raíces y productos financieros aumenta. Cuando el nuevo dinero llega al trabajador promedio, los precios ya han aumentado. Su cheque de pago aún no ha subido, pero el costo de vida sí. Este fenómeno se conoce como el efecto Cantillon, llamado así por el economista que observó por primera vez cómo la inflación redistribuye la riqueza. Aquellos más cercanos a la impresora de dinero se benefician. Aquellos más alejados de ella, empleados regulares, ahorradores, inquilinos, pierden poder adquisitivo con cada ronda de creación de dinero. En otras palabras, cuando el gobierno imprime dinero, no es neutral. Es una transferencia de riqueza de abajo hacia arriba, de los asalariados a los propietarios de activos, del futuro al presente. El cambio a la moneda fiduciaria no solo cambió cómo funciona el dinero, cambió para quién funciona el sistema. Y una vez que se ve este mecanismo claramente, la economía moderna de repente tiene sentido. La creciente desigualdad, los precios de los activos disparados, los salarios estancados.
No son accidentales. Están incorporados en la estructura del sistema creado en 1971. Las consecuencias de abandonar el patrón oro no estallaron de la noche a la mañana. Se desarrollaron lentamente, casi de forma invisible. Pero a lo largo de 5 décadas, las cifras cuentan una historia tan cruda que es imposible de ignorar. En 1971, el precio medio de una vivienda en Estados Unidos era de aproximadamente $25,000, mientras que el ingreso medio de los hogares era de $10,000. Una casa costaba aproximadamente 2,5 veces el ingreso anual. Un solo trabajador podía ahorrar para un pago inicial en pocos años y pagar una hipoteca cómodamente con un solo ingreso. Una vida estable de clase media no era un sueño, era la norma. Hoy, ese mundo ha desaparecido. El precio medio de una vivienda ha subido a más de $400,000, mientras que el ingreso medio de los hogares ronda los $75,000. Una vivienda típica ahora cuesta más de 5 veces el ingreso anual, el doble de la proporción de 1971. Incluso con 2 ingresos a tiempo completo, muchas familias luchan por calificar para una hipoteca, y mucho menos por ahorrar para un pago inicial. La casa no se volvió 20 veces más lujosa. El dólar simplemente compra mucho menos de lo que solía comprar. Este es el impacto oculto de la inflación, la lenta erosión del poder adquisitivo. Desde 1971, el dólar ha perdido aproximadamente el 87% de su valor. Algo que costaba $1 en aquel entonces, ahora cuesta más de $7, pero los salarios no aumentaron 7 veces. En 1971, el trabajador promedio ganaba alrededor de $6,500 al año. Ajustada por inflación, esa cantidad debería equivaler a unos $48,000 hoy. ¿El salario medio real? Aproximadamente $56,000, apenas por encima del nivel ajustado por inflación, a pesar de los enormes aumentos de productividad. Mientras tanto, los pilares esenciales de la vida, la vivienda, la atención médica y la educación, han superado con creces la inflación oficial. Estos sectores se inflaron más, no porque mágicamente mejoraran, sino porque el dinero recién impreso fluyó hacia ellos a través de la expansión del crédito, los subsidios gubernamentales y la especulación financiera. Peor aún, los propios datos oficiales de inflación se suavizan, manipulan y ajustan de maneras que ocultan el verdadero aumento de los costos de vida. El índice de precios al consumidor excluye categorías volátiles como alimentos y energía del cálculo central, a pesar de que la gente real compra alimentos y energía todas las semanas. Los costos de vivienda se calculan utilizando fórmulas que a menudo subestiman la realidad. Muchos economistas estiman que la inflación real de los bienes esenciales ha promediado entre el 8 y el 10% anual durante las últimas 2 décadas, mucho más alta que las cifras declaradas por el gobierno. El resultado es inconfundible, una brecha creciente entre lo que la gente gana y lo que necesita. Un cheque de pago que una vez sustentó a una familia, ahora apenas alcanza para el mes. Una casa que una vez requirió disciplina y ahorros, ahora exige apalancamiento, deuda y suerte. Los números no mienten. El sistema ha cambiado y la carga ha recaído directamente sobre la gente común que trabaja por salarios en lugar de poseer activos. Lo que sucedió después de 1971 no solo encareció la vida, sino que rediseñó toda la economía de maneras que silenciosamente penalizan a los trabajadores comunes, mientras recompensan a quienes ya poseen activos. El motor oculto detrás de este cambio es la inflación, pero no el tipo simple que se lee en los libros de texto. Esta es una inflación sistémica, diseñada por una estructura financiera que depende de expandir continuamente la oferta monetaria. Y la inflación, en este sistema, funciona como un impuesto, uno que no aparece en tu recibo de nómina, no requiere una votación y no se puede evitar. Cada vez que el gobierno imprime nuevos dólares, el valor de los dólares que ya posees disminuye un poco. Tus ahorros pierden poder adquisitivo. Tu salario compra menos. Tu futuro se vuelve más caro. No es un impuesto que pagues conscientemente,
pero lo pagas todos los días, en un alquiler más alto, mayores costos de alimentos, primas de seguros más altas y matrículas más caras. El resultado es un lento desvío de riqueza de las personas que viven de salarios a las personas que viven de activos. Esta transferencia silenciosa de riqueza ha distorsionado casi todos los sectores principales de la vida. La vivienda se convirtió en un activo especulativo, en lugar de una necesidad básica. El crédito barato empujó los precios al alza, beneficiando a propietarios e inversores, mientras hacía casi imposible el acceso para las familias jóvenes. La educación se disparó en precio porque los préstamos respaldados por el gobierno crearon una demanda efectivamente ilimitada. Las universidades podían aumentar las matrículas sin fin, sabiendo que los estudiantes pedirían más préstamos. La atención médica se convirtió en un laberinto de terceros pagadores, opacidad de precios y expansión administrativa. Cuanto más dinero de seguros fluía, mayores eran los costos. En cada caso, el patrón es el mismo. El dinero nuevo entra en el sistema por la parte superior, inflando el precio de los servicios críticos mucho antes de que los salarios puedan ponerse al día. Mientras tanto, la narrativa oficial sigue siendo que la inflación es modesta, alrededor del 2% anual. Pero incluso ese número supuestamente bajo es devastador con el tiempo. Con un 2% de inflación, el dinero pierde la mitad de su valor en 35 años. Tus ahorros para la jubilación disminuyen incluso si nunca los tocas. Y eso es en el mejor escenario. Muchos analistas argumentan que la inflación real, la inflación que la gente realmente experimenta, es mucho mayor. Sin embargo, a pesar de estas consecuencias, el sistema no tiene forma de revertir el rumbo. El gobierno está cargado con una enorme deuda. Los programas de derechos están subfinanciados. Cada crisis, recesión o choque geopolítico desencadena una mayor impresión de dinero. Y debido a que los votantes sienten el dolor pero rara vez ven la causa, los políticos nunca rinden cuentas por el impuesto inflacionario. Las personas que se benefician, bancos, corporaciones, propietarios de activos y la clase política, no son quienes pagan el costo. El costo lo pagan los trabajadores, los ahorradores, los inquilinos y cualquiera cuyo sustento dependa de un salario en lugar de apalancamiento o capital. Esta es la arquitectura oculta de la desigualdad. No se trata simplemente de elecciones personales o trabajo duro. Es el resultado predecible de un sistema monetario diseñado para transferir riqueza hacia arriba. Si las últimas 5 décadas se definieron por una erosión constante del poder adquisitivo, la próxima era podría traer algo aún más preocupante: un nivel de control financiero sin precedentes. El mismo sistema que normalizó la impresión ilimitada de dinero, ahora se prepara para su próxima evolución: las monedas digitales de bancos centrales, o CBDC. Y aunque a menudo se comercializan como modernas, convenientes o eficientes, su verdadera importancia radica mucho más profundo. Una CBDC no es solo dinero digital. Ya usas dólares digitales cuando pagas en línea o deslizas una tarjeta. La diferencia es quién controla el libro mayor. Con una CBDC, cada dólar sería creado, rastreado y monitoreado por el Banco Central. El gobierno tendría supervisión directa de cada transacción, cada pago, cada movimiento financiero que realices. Con dinero programable, nuevas formas de control se hacen posibles. Tu dinero podría ser restringido, gastable solo en ciertos lugares o en ciertos artículos. Podría ser congelado instantáneamente si caes en desgracia o no cumples con ciertas reglas. Incluso podría recibir una fecha de vencimiento, obligándote a gastarlo antes de una fecha límite determinada en nombre del estímulo económico. Y debido a que las CBDC existirían junto con, o eventualmente reemplazarían, el efectivo actual, eliminarían la última forma de pago privado y sin permiso. Cada compra, desde comestibles hasta donaciones y viajes, podría, en teoría, ser monitoreada. Combina esto con un sistema ya impulsado por la inflación y el panorama se vuelve claro.
En lugar de simplemente erosionar tu poder adquisitivo silenciosamente, una moneda digital permitiría ajustes directos e inmediatos a cómo funciona tu dinero y qué puede hacer. El dinero se convertiría no solo en un medio de intercambio, sino en un mecanismo de control de comportamiento. Y a medida que el gobierno continúa dependiendo de la impresión de dinero para cubrir el aumento de las deudas y los pasivos no financiados, la tentación de endurecer el control, de gestionar cómo responden los ciudadanos a la inflación y la inestabilidad financiera, se hace más fuerte. Una moneda digital no es la solución a un sistema monetario roto. Es la siguiente etapa del mismo sistema, con una influencia aún mayor sobre la vida de los ciudadanos. El abandono del oro no solo cambió el valor del dinero, cambió la naturaleza del poder. Y las CBDC pueden ser la señal más clara hasta ahora de que esta transformación está lejos de terminar. Vivir en un sistema moldeado por la impresión ilimitada de dinero puede sentirse abrumador, pero hay formas de protegerse, no arreglando el sistema en sí, sino entendiéndolo y posicionando su vida para no ser aplastado por sus consecuencias a largo plazo. El primer paso es reconocer una dura verdad: el efectivo no es seguridad. Mantener su riqueza en dólares garantiza que su valor disminuirá con el tiempo. La inflación no es un error, es el diseño. Eso significa que debe pensar de manera diferente sobre dónde almacena valor. Los activos tangibles, cosas que no se pueden imprimir, han sido históricamente los escudos más fiables contra la inflación. Los bienes raíces, las materias primas y los recursos escasos mantienen el poder adquisitivo de maneras que el dinero fiduciario no. Incluso si sus precios fluctúan a corto plazo, permanecen anclados en la demanda del mundo real. Los ricos entienden esto bien, por eso concentran gran parte de sus carteras en propiedades, negocios y activos físicos. Igual de importante es invertir en habilidades, capacidades reales que siguen siendo valiosas sin importar cómo cambie la moneda. Un conjunto de habilidades que genera ingresos hoy seguirá generando ingresos dentro de 10 años, incluso si el dólar vale la mitad. En un mundo donde el dinero pierde valor constantemente, la capacidad de generar nuevo valor se convierte en una de las formas de protección más fuertes. La diversificación también importa más que nunca. Depender de una única fuente de ingresos o de una única clase de activos lo hace vulnerable a la turbulencia financiera inherente al sistema fiduciario. Distribuir sus inversiones, fuentes de ingresos y oportunidades le brinda resiliencia. Pero quizás lo más importante es la claridad. Cuando entiende cómo funciona realmente el dinero, cómo se crea, cómo fluye, quién se beneficia y quién paga, deja de culparse por problemas que nunca fueron fracasos personales. Empieza a ver que los desafíos que enfrenta son los resultados predecibles de un sistema rediseñado en 1971. Y una vez que ve las reglas del juego, puede elegir cómo jugarlo, en lugar de convertirse en una víctima silenciosa de él. El 15 de agosto de 1971 no fue solo una fecha en el calendario, fue el punto de inflexión silencioso que remodeló la economía, redefinió los incentivos y alteró la trayectoria de cada generación que vino después. Tus abuelos construyeron sus vidas durante los últimos años de un sistema monetario sólido, cuando los ahorros mantenían su valor, cuando un solo ingreso podía mantener a una familia, y cuando ser dueño de una casa se sentía como un hito natural en lugar de un sueño imposible. Hoy, vives en un mundo definido por la moneda fiduciaria, la inflación implacable, el aumento vertiginoso de los precios de los activos y una estructura financiera diseñada para recompensar a quienes están más cerca de la impresora de dinero. Pero el propósito de entender esta historia no es sentirte derrotado, es recuperar la claridad que la mayoría de la gente nunca recibe. Cuando ves cómo funciona realmente el sistema, la frustración que has sentido durante años, de repente tiene sentido. No te estás quedando atrás porque seas perezoso o indisciplinado. Te estás quedando atrás porque las reglas cambiaron, silenciosamente, permanentemente y sin tu consentimiento. Y una vez que ves esas reglas, ya no juegas a ciegas.
Puedes tomar decisiones diferentes. Puedes proteger tus ahorros. Puedes desarrollar habilidades que creen valor real. Puedes invertir en cosas que mantengan el poder adquisitivo. Puedes dejar de culparte a ti mismo y empezar a actuar con intención en un sistema que nunca fue diseñado pensando en tu prosperidad. El juego cambió en 1971, pero ahora entiendes el juego. Si esta historia te ha resonado, por favor, comparte tu sentimiento de fortaleza en los comentarios y difundamos este orgullo silencioso por el mundo.